Survivor Series es uno de los eventos más emblemáticos en la historia de WWE. Desde su inicio en el 1987, este Premium Live Event ha sido el escenario de batallas inolvidables, debuts históricos y sobre todo, giros inesperados que cambiaron el rumbo de la compañía para siempre. Y la pregunta es, ¿qué hace a un combate realmente icónico? ¿Es la acción en el ring? ¿Los momentos que nos dejan sin aliento? ¿O quizás el impacto que tuvo en la historia de la compañía? ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, los 7 mejores combates en la historia de Survivor Series. Disclaimer, gente, ya saben, yo no tengo la verdad absoluta, es solo mi opinión y los combates que considero pues más icónicos que he visto en Survivor Series. Si no opinas lo mismo, está todo bien. Déjame tu opinión en los comentarios y hablamos como gente civilizada. Ahora sí, corre video. Puesto 7. Brock Lesnar contra Daniel Bryan en Survivor Series del 2018. Sí, 2018, ese año todo horrible para WWE. No fue el caso para este señor combate. El combate entre Brock Lesnar y Daniel Bryan en Survivor Series es recordado como una de las batallas más emocionantes y únicas en la historia del evento, ya que teníamos campeón heel contra campeón heel. Y este encuentro entre el campeón universal de Raw, Brock Lesnar, y el campeón de la WWE de SmackDown, Daniel Bryan, fue un choque de estilos que capturó la atención de los fanáticos, sobre todo porque era considerado un Dream Match. Teníamos el Dream Match hecho realidad. Daniel Bryan se convirtió en el campeón de WWE días antes de Survivor Series, derrotando a AJ Styles en un sorpresivo cambio de título en SmackDown Live. Lo que hizo este cambio aún más impactante fue el turn heel de Bryan, quien mostró un lado agresivo y despiadado al usar tácticas sucias para derrotar a Styles. Este nuevo personaje que se comenzaba a moldear para Bryan le dio un giro interesante al enfrentamiento, ya que Bryan no llegaba más como el underdog que fue toda la vida y que los fanáticos estaban acostumbrados a ver, sino como un competidor con un aire de villanía y confianza. Por otro lado, Brock Lesnar, el campeón universal, seguía siendo el mismo monstruo dominante, con la característica brutalidad que lo reconocía en el ring. El contraste entre el tamaño y la fuerza de Lesnar y la agilidad de Bryan fue la clave para generar interés en este combate. Y no sé si era morbo, pero la gente quería ver masacre. El combate tuvo una narrativa clara desde el inicio, David contra Goliat, pero con un giro inesperado debido al cambio a heel de Bryan. La lucha comenzó con Lesnar tomando rápidamente el control. Desde el campanazo inicial, Lesnar utilizó su impresionante fuerza para lanzar a Bryan por todo el ring, con una serie de German suplex y movimientos devastadores. Y parecía que sería una típica destrucción de Lesnar, o sea, ya estábamos acostumbrados a eso, pero todo cambió en la segunda mitad del combate. En un giro inesperado, Bryan aprovechó un momento de distracción para conectar un golpe bajo, seguido de su característico running knee, que casi le da la victoria en un conteo de 2 muy cerrado. Este momento encendió al público, ya que Bryan comenzó a dominar con una combinación de patadas, movimientos técnicos y estrategia. Bryan utilizó su agilidad para esquivar a Lesnar y atacarlo en puntos estratégicos, enfocándose en las piernas de la bestia para limitar su movilidad. Incluso logró aplicar el Yes Lock, lo que puso a Lesnar en una posición vulnerable. Durante esos momentos, el público creyó que Bryan podría lograr lo imposible. Amigo, o sea, hasta yo lo creí, o sea, era re raro, pero pues ya sabemos que en WWE todo puede pasar. No siempre es tan predecible como dicen los conocedores hoy en día. Pero bueno, no me desvío. A pesar del valiente esfuerzo de Bryan y de haber llevado al límite a Lesnar, la bestia logró recuperarse con un devastador F5 para llevarse la victoria. Brock Lesnar ganó el combate tras un brutal F5, pero Daniel Bryan se llevó los aplausos y la admiración del público por su valentía y habilidad. Poner en jaque mate a una de las superestrellas más dominantes de la historia no es algo fácil, y el combate entre Lesnar y Bryan es considerado uno de los mejores enfrentamientos en la historia de Survivor Series en la era moderna, no solo por la calidad de la lucha, sino también porque demostró que incluso un luchador más pequeño y técnico como Bryan podía hacerle frente a una bestia como Brock Lesnar. Puesto 6. El equipo de Stone Cold contra el equipo de Eric Bishop en Survivor Series del 2003. El enfrentamiento entre estos equipos en Survivor Series del 2003 es uno de los combates más emblemáticos en la historia del evento. Y no estoy hablando solamente de lucha, o sea, de calidad de lucha, sino por los spots emocionales y narrativas que nos acompañaron en este combate. Este clásico Survivor Series Elimination Match capturó la esencia de la lucha libre a
a principios de los 2000 y mostró la intensidad de la rivalidad entre Stone Cold Steve Austin y Eric Bischoff, amigo, y además siento que este combate tradicional de Survivor Series envejeció demasiado bien por los nombres que tiene. Bueno, vamos al contexto. En 2003, Stone Cold ya había dejado de luchar a tiempo completo debido a problemas de salud, o al menos eso se decía, pero seguía siendo una figura importante en WWE, ya que fue nombrado co-general manager de Raw, compartiendo este rol con Eric Bischoff. Las tensiones entre ambos se habían intensificado durante meses, ya que Bischoff era el villano autoritario que buscaba constantemente darle la contraria a Austin y sobre todo cuestionar su autoridad. Para Survivor Series se pactó un combate con una estipulación crucial: si el equipo de Stone Cold ganaba, Austin conservaría su posición como co-general manager, y si el equipo de Eric Bischoff ganaba, Stone Cold perdería su puesto y tendría que abandonar WWE como autoridad. Ambos equipos reunieron luchadores importantes, lo que elevó las expectativas para el combate. El equipo de Stone Cold estaba compuesto por Shawn Michaels, Booker T, Rob Van Dam, los Dudley Boys. Y el equipo de Eric Bischoff estaba compuesto por Chris Jericho, Christian, Randy Orton, Scott Steiner y Mark Henry. Amigo, el combate tuvo una duración de más de 27 minutos y se caracterizó por un excelente ritmo, tensión narrativa y momentos dramáticos. La lucha comenzó de manera equilibrada, con ambos equipos mostrando su fuerza. El primer eliminado fue Scott Steiner, quien comenzó con un dominio físico pero cayó ante Booker T. Booker T conectó un espectacular scissors kick seguido de un conteo de 3, lo que dio ventaja inicial al equipo de Stone Cold, emocionando al público porque, seamos sinceros, queríamos que Stone Cold se quede como co-manager. Pero la respuesta llegó rápidamente cuando Mark Henry eliminó a Booker T con un poderoso World's Strongest Slam, empatando el marcador 4-4. Mark Henry fue el siguiente en salir, con una combinación de ataques de los Dudley Boys, culminando en un 5-star Frog Splash de Rob Van Dam, lo que llevó a su eliminación. Con esto, el equipo de Stone Cold recuperó la ventaja. Randy Orton, que ya se consolidaba como una de las estrellas en ascenso, logró eliminar a Rob Van Dam con un devastador RKO, igualando nuevamente el marcador. La acción continuó cuando Chris Jericho encontró el momento perfecto para eliminar a Devon Dudley, dejando al equipo de Stone Cold en desventaja. Christian, que es otro oportunista, eliminó a Bubba Ray, reduciendo al equipo de Stone Cold a su último hombre, el chico rompecorazones, Shawn Michaels. Con todo en contra todo y contra todos, Shawn Michaels inició una remontada heroica, conectando una letal switching music sobre Christian, eliminándolo y devolviendo algo de esperanza a su equipo. HBK continuó su esfuerzo sobrehumano, logrando eliminar a Chris Jericho tras un roll-up que desató una ovación del público. Finalmente, Michaels enfrentándose a Randy Orton, parecía que el equipo de Stone Cold podría lograr lo imposible. Sin embargo, hubo una intervención. Y amigo, ay Dios mío, Batista, quien apareció para atacar a Michaels con una Batista Bomb. Amigo, ¿qué hacía Batista ahí? Esto cambió el curso del combate, lo que hizo que Orton pueda cubrir a Michaels para asegurar la victoria del equipo Bischoff. El equipo Bischoff ganó el combate, significando que Stone Cold Steve Austin tuvo que abandonar su puesto como co-general manager de Raw. Tras el combate, Austin ingresó al ring para consolar a Michaels, recibiendo una ovación masiva por los fanáticos presentes. Este enfrentamiento es recordado por la increíble actuación de Shawn Michaels, quien luchó con valentía hasta el final, y por el desenlace emocional que marcó la despedida de Austin como autoridad. Además, fue un gran momento para Randy Orton, consolidándolo como miembro principal y clave de Evolution y una estrella futura principal. Y antes de pasar con los siguientes puestos, no olvides suscribirte si el video te está gustando. Eso me ayuda a que este proyecto pueda seguir creciendo. Y vamos, que ya estamos cerca de llegar a los 10.000 suscriptores a fin de año. Ahora sí, sin nada más que añadir, continuemos. Puesto 5. Batista contra el Undertaker en Survivor Series del 2007. En Survivor Series del 2007, Undertaker y Batista se enfrentaron en un combate Hell in a Cell, que es uno de los más recordados de su rivalidad. Este combate fue simplemente brutal, que utilizó todo el entorno de la celda, puso a prueba la resistencia y determinación de ambos luchadores. En el momento más dramático de la lucha, Edge, quien estaba en medio de una historia de regreso, intervino y atacó al Undertaker disfrazado de camarógrafo, ayudando a Batista a seguir con el título. Esta interferencia de Edge añadió un nuevo elemento a la historia y estableció una futura
rivalidad entre Edge y el Undertaker. Y fue una mención rápida porque puedes encontrar la rivalidad completa del Undertaker y Batista en este video de rivalidades que fueron puro cine. Puesto 4. La primera cámara de eliminación en Survivor Series del 2002. La primera cámara de eliminación de la historia de WWE tuvo lugar en Survivor Series del 2002 y es recordada como uno de los momentos más innovadores y brutales de la empresa. Este combate histórico marcó un nuevo estándar para los combates en jaula en WWE, combinando cositas como la intensidad de un Hell in a Cell, ya que era una celda inmensa y devastadora, con la imprevisibilidad de Royal Rumble, ya que el orden de entrada era aleatorio. Esta primera Elimination Chamber fue por el campeonato mundial de peso pesado, que en ese momento estaba en manos de Triple H. Los participantes fueron algunos de los luchadores más destacados de la era. El ya mencionado Triple H, quien defendía su campeonato, Shawn Michaels, que volvía de una lesión, Chris Jericho, Kane, Booker T y Rob Van Dam. Triple H llegó como campeón, decidido a retener el título y consolidarse como la cara de Raw. Shawn Michaels había regresado recientemente tras una larga ausencia, pero buscaba recapturar la gloria de sus días como campeón. El combate inició con Rob Van Dam y Triple H, y de inmediato se mostró la brutalidad de la estructura. Van Dam utilizó su agilidad y ataques voladores para intentar tomar ventaja, incluso saltando desde la cima de una de las cámaras sobre Triple H. Este salto, fue un salto de una 5-Star Frog Splash. Amigo, fue impresionante, pero desafortunadamente también le fracturó la laringe a Triple H en el proceso. Amigo, Triple H pudo haber seguido al cielo de los perritos debido a esto. Y cabe recalcar que el resto de la lucha Triple H la hizo, estando lesionado. La acción continuó aumentando en intensidad a medida que más luchadores fueron ingresando. Booker T fue el siguiente en entrar y junto a Jericho intentaron dominar la pelea. Cuando Kane entró, la brutalidad aumentó. La estructura metálica y las cámaras se convirtieron en armas. Kane arrojó a varios oponentes contra las paredes de las jaulas, causando varios momentos de alto impacto. Y a medida que avanzaba el combate, las eliminaciones sucedieron en un rápido flujo de ataques. Booker T fue el primero en ser eliminado, después de un ataque de Jericho, seguido de RVD, quien fue eliminado también tras recibir el Ryan Soul de Chris Jericho. Con la presencia de Michaels, Chris, Kane y Triple H, el combate alcanzó su clímax. Kane fue eliminado después de varios movimientos combinados por los tres oponentes restantes, y poco después Jericho fue eliminado por Michaels, dejando a Shawn y Triple H como los últimos dos en competencia. En los minutos finales, Shawn Michaels y Triple H se enfrentaron en una batalla épica. Michaels, quien estaba regresando a WWE después de un casi retiro, logró lo imposible. Logró vencer a su ex compañero de DX con una Sweet Chin Music entregada con el alma, para así llevarse la victoria. Esta victoria le dio a Shawn Michaels el campeonato mundial de peso pesado, en lo que fue uno de los momentos más emotivos y celebrados del año. Michaels estaba visiblemente emocionado y el público del Madison Square Garden lo ovacionó de pie. Esta victoria no solo marcó el regreso triunfal de Michaels, sino que también confirmó su estatus como uno de los grandes en la historia de WWE. La brutalidad que nos presentó esta cámara de eliminación y alto riesgo del combate quedaron más que claros, especialmente con la lesión de Triple H y el alto nivel físico que exigió de cada luchador. La Elimination Chamber se convirtió en sinónimo de resistencia y coraje. Este combate también ayudó a definir el papel de Michaels en su regreso, mostrando que aún podía competir en el más alto nivel y ganarse el cariño y respeto de los fans, incluso después de varios años de ausencia. Puesto 3. Team Cena contra Team Autoridad en Survivor Series del 2014. La victoria del Team Cena, sin Cena y el debut de Sting. La victoria del Team Cena sobre el Team Authority en Survivor Series del 2014 y el inesperado debut de Sting marcaron uno de los momentos más emocionantes e impactantes de la historia de WWE. Este evento, celebrado el 23 de noviembre en San Luis, Missouri, fue un punto de inflexión en la rivalidad entre el equipo liderado por John Cena y la Autoridad, el grupo que estaba conformado por Triple H y Stephanie McMahon, que ejercía control absoluto sobre WWE. La historia detrás de este combate comenzó cuando la Autoridad abusó de su poder y manipulación, imponiendo castigos a superestrellas y favoreciendo a ciertos luchadores. John Cena, quien se convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen de la Autoridad, formó un equipo de aliados para enfrentarse a ellos en una lucha de eliminación tradicional
Steel 5 contra 5. Las estipulaciones eran claras: si el equipo de Cena ganaba, la autoridad perdía el control de WWE. Si el equipo de la autoridad ganaba, todos los miembros del Team Cena serían despedidos. Y apenas comenzó el combate, Triple H motivó a Mark Henry, dándole una charla para inspirarlo. Sin embargo, Henry, cegado por la emoción, corrió hacia Big Show con toda su fuerza, solo para recibir un puñetazo devastador, el KO Punch de Big Show. Henry cayó y fue cubierto inmediatamente, siendo eliminado en menos de un minuto. Esto dejó al Team Autoridad en una situación de 4 contra 5. Después de un intenso intercambio de golpes, Ryback fue rodeado por los miembros del Team Autoridad, quienes lo atacaron en conjunto. En un momento clave, Rusev aprovechó la distracción y aplicó una super kick sobre Ryback. Esto dejó al Big Guy vulnerable y Rusev lo cubrió, consiguiendo la primera eliminación para el Team Autoridad. En un intento por castigar a Ziggler, Rusev intentó aplicar un movimiento desde la mesa de los comentaristas. Sin embargo, Ziggler logró esquivar el ataque y dejó a Rusev en una mala posición. Rusev terminó estrellándose violentamente contra la mesa, dejándolo aturdido, incapaz de regresar al ring antes de la cuenta de 10. Rusev fue eliminado por conteo fuera, dejando al Team Authority en una desventaja de 3 contra 4. Los antiguos hermanos de la familia Wyatt, Eric Rowan y Luke Harper, tuvieron varios intercambios físicos intensos durante la lucha. Harper finalmente tomó ventaja con un brutal lazo que aplicó con fuerza sobre Rowan, y así consiguió el conteo de 3, eliminando a su ex hermano. En un giro inesperado, Big Show traicionó a su equipo al golpear a John Cena. Este acto de traición permitió que Cena fuera cubierto por Rollins, y Big Show, sin mostrar remordimiento, se retiró voluntariamente del combate. Este cambio en las lealtades dejó a Ziggler como el único representante del Team Cena contra 3 miembros del equipo Autoridad. Dolph, quien ahora estaba solo y en una situación de 3 contra 1, mostró una increíble resistencia y de la nada logró eliminar a Kane, aplicando su característico movimiento, el zig-zag. Con esta eliminación, el combate se redujo a 1 contra 2. Ziggler continuó su increíble racha y en un momento crucial aprovechó una distracción para aplicar otro zig-zag sobre Harper. Con esta cuenta de 3, Ziggler eliminó a Harper, nivelando el combate y dejándolo 1 contra Seth Rollins. Finalmente se quedó mano a mano contra él, pero la intervención de Triple H dio una gran desventaja. Justo cuando parecía que la autoridad iba a tener una victoria sucia, el estadio se oscureció y una misteriosa música comenzó a sonar. La aparición de Sting, la leyenda de WCW y alguien que nunca antes había estado en WWE, dejó a todos en shock. Sting caminó lentamente hacia el ring, enfrentándose cara a cara con Triple H en una escena cargada de tensión y dramatismo. Sting tomó el control de la situación, atacando a Triple H con un Scorpion Death Drop y colocando a Ziggler sobre Rollins para la cuenta de 3. El equipo de Cena obtuvo la victoria y la autoridad perdió el control de WWE. La intervención de Sting fue histórica, ya que no solo salvó al Team Cena, sino que también marcó su primer momento en un ring de WWE, después de una larga carrera en WCW y TNA, lo que muchos pensaban que nunca sucedería. Esta victoria representó un cambio temporal en el poder de WWE, y Sting fue inmediatamente recibido como un héroe entre los fanáticos. Su aparición también dio inicio a una rivalidad entre él y Triple H, que eventualmente culminaría en un combate entre ambos en WrestleMania 31. Pero más allá de las rivalidades y de las historias, este momento en Survivor Series del 2014 dejó una marca imborrable, demostrando que en WWE cualquier cosa es posible y que hasta las leyendas más inesperadas pueden aparecer cuando menos se espera. Puesto 2, Stone Cold Steve Austin contra Bret Hart en Survivor Series del 96. Survivor Series del 96 marcó un antes y un después en la historia de WWE. Fue la noche donde 2 leyendas del ring chocaron por primera vez en un duelo inolvidable: el retador implacable Stone Cold Steve Austin y el héroe que regresaba, Bret the Hitman Hart. Después de meses alejado del ring, Bret Hart regresaba a WWE y lo hacía con un propósito: demostrar que seguía siendo the best there is, the best there was, and the best there ever will be. Pero no le esperaba a cualquier rival, sino un hombre decidido a acabar con su legado. Aquel hombre era Stone Cold Steve Austin. El Madison Square Garden fue el escenario de esta batalla épica. Los fanáticos estaban divididos, con aplausos para el regreso del héroe canadiense y abucheos algo raros como que en son de
apoyo, pero pues seguían siendo bucheos, mezclados con aguante para el despiadado Stone Cold, quien era una estrella emergente. Desde el primer instante, ambos luchadores dejaron claro que esto no sería una pelea, sería una guerra de estrategias y habilidades. Bret Hart proponía técnica impecable y Austin agresividad sin límites. Stone Cold tomó el control temprano, utilizando su brutalidad característica para debilitar a Bret Hart. Cada golpe era un mensaje. Austin no respetaba a nadie, ni siquiera a una leyenda como el Hitman. Austin se centró en atacar la parte superior del cuerpo de Bret, buscando agotar al veterano, pero Bret no iba a rendirse tan fácilmente. En un giro inesperado, Bret Hart encontró su oportunidad para contraatacar. Con una mezcla de llaves técnicas y ataques precisos, comenzó a recuperar terreno. Bret Hart demostró por qué era llamado el mejor. Cada movimiento estaba calculado para castigar a Austin y prepararlo para su famosa sharpshooter. Cuando parecía que Stone Cold tenía la ventaja, Bret Hart demostró su ingenio. Utilizó el impulso de las cuerdas para lanzar a Austin hacia atrás y romper su sleeper hold, un momento que cambió el curso del combate. Con un giro técnico, Bret Hart utilizó el peso de Stone Cold en su contra. En una fracción de segundo, lo cubrió para el conteo de 3 y así el Hitman se llevó la victoria. Este combate en Survivor Series del 96 fue más que un simple combate, fue el inicio de una rivalidad legendaria. Bret Hart demostró que aún era el mejor, pero Stone Cold dejó claro que no se detendría hasta demostrar que él sería el futuro de la WWE. Puesto 1, Survivor Series 2001, una noche que cambiaría el curso de la historia en la lucha libre profesional. 2 equipos, una empresa en juego. Esto fue el equipo de WWF contra el equipo de Alianza. Todo comenzó cuando Vince McMahon compró la WCW, la compañía que durante años desafió a la WWF en la famosa guerra del lunes por la noche. Pero no obstante eso, Shane se había revelado como el verdadero dueño de WCW y Stephanie McMahon había comprado la ECW, formando una alianza inesperada que amenazaba con destruir la WWF desde adentro. Con Shane y Stephanie McMahon a la cabeza, la alianza buscaba hacer lo impensable, destruir la empresa de su padre. Pero Vince no se quedaría de brazos cruzados. Formó un equipo con lo mejor de lo mejor que tenía WWF para enfrentarlos en Survivor Series. Por parte de la WWF teníamos al campeón del pueblo, La Roca, el maestro de las murallas de Jericó, Chris Jericho, los inquebrantables hermanos de la destrucción, Undertaker y Kane, y el gigante imparable, Big Show. Mientras que en el otro equipo de la alianza teníamos al traidor campeón de la WWF, Stone Cold Steve Austin, el medallista olímpico Kurt Angle, el 5 veces campeón mundial Booker T, Mr. Pay-Per-View Rob Van Dam y el hombre sin miedo, Shane McMahon. Amigo, puro chocolate en ese combate. La tensión se podía sentir. La supervivencia de la WWF estaba en juego. El destino de toda una era dependía de este combate. Y empezó todo. La primera eliminación llegó rápidamente cuando Shane McMahon cubrió a Big Show después de una combinación de ataques de sus compañeros. El gigante fue el primero en caer. Pero la celebración de Shane no duraría mucho. Chris Jericho, con una ofensiva brutal, lo eliminó con una cuenta de 3, igualando el marcador. El siguiente en salir fue Kane, víctima de un espectacular frog splash de Rob Van Dam, dejando al Team WWF en desventaja nuevamente. Undertaker, como siempre, se mantuvo como el alma del equipo, pero incluso el Deadman no pudo contra el trabajo en equipo de la alianza. El fenómeno fue eliminado. Con solo 2 luchadores restantes, La Roca y Chris Jericho tuvieron que carrear al equipo WWF a una remontada increíble. Vueltas van, vueltas vienen. La Roca logró eliminar a Kurt Angle con un sharpshooter, igualando nuevamente el combate. Sin embargo, ya saben amigos, Chris Jericho pues es conocido por ser alto traidor y pues este combate no sería la excepción. Pero antes de eso, Jericho fue eliminado por una roll-up. Amigo, ¿cómo te eliminan con un roll-up? Y pues antes de abandonar,
atacó a su propio compañero La Roca, dejándolo tirado en el suelo. Y cuando todo parecía perdido, algo ocurrió. Kurt Angle, el supuesto aliado de la alianza, atacó a Stone Cold Steve Austin con el título de la WWF. Esto permitió a La Roca aplicar un Rock Bottom y sorpresivamente y de milagro, amigo, llevarse la victoria. Con esta victoria, la WWF aseguró su lugar como la fuerza dominante en el mundo de la lucha libre profesional. Fue una batalla, amigo, totalmente épica que quedará grabada como uno de los momentos más importantes de Survivor Series. Survivor Series 2001 fue la noche donde la WWF sobrevivió y aseguró su legado como la compañía más grande de todas. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, recuerden que estamos haciendo 2 videos por semana para llegar a la meta de 10.000 suscriptores a fin de año. Y no sé si lo vamos a lograr, pero pues hace un mes parecía que no, ahora parece que sí. Y pues como les dije, vamos a darlo todo para poder llegar. Así que no olvides suscribirte y darle like al video, que con eso me estás ayudando bastante. Y antes de irme, quiero desearle feliz cumpleaños a un suscriptor, Selvin Posadas, que está de cumpleaños el 5 de diciembre. Pásala increíble, amigo. Y pues ya, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y...